Hola mis queridos hermanos, saludos para todos ustedes. Me alegra muchísimo estar nuevamente compartiéndoles el mensaje de Dios, el mensaje de su palabra. En este canal, Viviendo en la Palabra, eso queremos hacer. Compartir mensajes de esperanza, mensajes de amonestación, de advertencia. Hay cosas que no podemos nosotros desconocerlas, tenemos que estar atentos a ellas. Vamos a hablar de las señales, todo lo que ya a diario vemos que está pasando, que esperamos que va a pasar. Y bueno, son cosas que nos advierten que la venida del Señor está muy cerca. La gran profecía de nuestro Señor. ¿Cuál será la gran profecía de nuestro Señor? Mateo capítulo 24, la destrucción de Jerusalén y el fin de todas las cosas, el fin de los tiempos, o sea, la segunda venida. Señales en los cielos, señales en la tierra, las experiencias con los falsos profetas, el asunto del mundo entregado a la glotonería, al consumo de carne, de toda clase de bebidas, esperando los festivos para llenarse de licores y estar en toda clase de cosas que cada día embotan más la mente. Y por eso el Evangelio es tan difícil de llegar a todo este tipo de personas que están con su mente totalmente embotada. ¿Y qué trae esto como resultado? Hechos violentos, una violencia generalizada en el mundo. Y un fenómeno que está sucediendo es la condescendencia con el crimen organizado, la condescendencia de muchos presidentes y muchas fuerzas armadas de muchos países condescienden con el crimen y luego el crimen los va a alcanzar a ellos mismos, porque el crimen organizado lo que le interesa es tener el dominio. Todo eso estamos viendo en estos tiempos finales. Pero quiero detenerme un poquito en una de estas profecías. Los falsos profetas, los falsos maestros de hoy día, que están por todas partes, mis queridos hermanos y amigos. Cómo toman los tiempos bíblicos y las tuercen, las tergiversan de una manera que uno dice cómo es posible que hagan esto con la palabra de Dios. Así que no está lejos las 70 semanas, Mateo 24, que dicen que eso ya se cumplió, que Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, y Mateo 24 tiene que ver todo con la iglesia. Mateo 24 es para el pueblo de Dios, no es para otro pueblo, sino para el pueblo de Dios. Así que no nos podemos dejar engañar. Profetas falsos, mis hermanos queridos, el Señor lo dijo en Mateo 24:11, se levantarán falsos profetas y engañarán a la gente. Y llevaron a muchos al desierto en la época de antes de la destrucción de Jerusalén. Y los llevaron al desierto y los engañaban. Les decían que ellos eran el Cristo, se ubicaban en zonas montañosas, pero ya eso había sido advertido por el Señor. No olvidemos que hay 3 textos en Mateo 24 que nos advierten sobre los falsos profetas. Mateo 24, 5, 11 y Mateo 24, 24. Muchos Cristos, muchos falsos profetas se levantarían. Fíjese que el Señor lo enfatizó, muchos, no serían pocos. Quiere decir que la tierra estaría poblada por un sinnúmero de falsos predicadores, de profetas que hablan mentira, hablan de su propia boca. Como lo dice en el libro de Jeremías, yo le recomiendo a usted, mi hermano, que estudie detenidamente Jeremías 23. Voy a leerle de Jeremías 23 un texto. El versículo 16 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan,
Os alimentan con vanas esperanzas, hablando visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Fíjense ustedes ahí, esto es del corazón de ellos, todos estos soñadores, todos estos de hoy día que se levantan con falsedades, que soñaron, que vieron, que Dios les habló, que Dios les dijo. Mentira del diablo, porque, como dicen por ahí, esto no es más que un engaño satánico. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? Abra la Biblia. Abra la palabra de Dios, estúdiela y Dios le está hablando. No necesitamos que Dios nos hable o creerle porque venga a hablarnos. Ya nos habló. Y nos habló a través de su palabra. Voy a leer un párrafo del libro Eventos de los Últimos Días en la página 17. Encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos, por tanto, prediquemos las verdades bíblicas sin alejarnos de la voz de Dios revelada en su palabra. Ahí está lo que tenemos que predicar, mis hermanos. Los mensajes que están allí, los mensajes de Apocalipsis, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, Apocalipsis y Daniel con especial cuidado para estos días finales. Y termina diciendo aquí Elena G. de Foy, en este libro, me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarán guiar a otros, y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderán una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, habrá confusión, que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es su voluntad para él. ¿Se fijan ustedes? Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar de Dios cada día, cada momento, de estar atentos a las cosas que el Señor nos ha advertido. Uno se pregunta a veces cómo es posible que tantos millones sean engañados o estén engañados en doctrinas totalmente contrarias a la palabra de Dios, en tantas herejías, en tantas fábulas, teniendo la Biblia en la mano. Es impresionante, mis hermanos. Aquí no hay otra explicación, sino que esto es una negligencia marcada. No queremos acudir a la Biblia por nosotros mismos, nos conformamos con lo que escuchamos. Y sobre todo hoy, cuando tenemos tanta información y tanta facilidad a ella. Hay una facilidad terrible para acceder a cualquier tipo de información. Entonces mucha gente llena su mente con estas cosas y no estudia personalmente la Biblia. Y es fatal esto porque debemos estudiar la Biblia por nosotros mismos. Yo no les digo de que no se escuche a alguien, escuchamos a muchas personas que tienen muy buenos mensajes, aprendemos, nos ilustramos, pero nunca esto puede sustituir el estudio personal. No podemos dejar a un lado la palabra de Dios, la lección de escuela sabática, una matutina, cualquier estudio que hagamos personal. Cada día no lo podemos dejar a un lado pensando que es suficiente con escuchar a alguien y peor aún, algunos no escuchan ni siquiera algo edificante, escuchan cualquier cosa, cualquier fábula. Así que mis hermanos, estamos atentos a esta parte final de la historia. 2023 no va a ser la excepción, va a ser un año con muchas cosas. No podemos, no somos aves de mal agüero, pero siempre decimos que cada año trae su propio afán, trae sus propias calamidades, y este año no va a ser la excepción. Y no porque lo digamos nosotros o no porque lo andemos pregonando, no. Está en la palabra de Dios y con toda seguridad esto va a pasar. Así que mis hermanos, bendiciones para todos. Quería compartir con ustedes este corto mensaje.
esta reflexión sobre la falsedad, los falsos profetas, los falsos predicadores. Para mí, todo aquel que va contra la ley de Dios es un falso profeta. No le ha enviado el Señor, ha sido enviado pero por el enemigo. Así que bendiciones para todos y muchas gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.